Capítulo 12. El saboteador oculto, la culpa. Dos monjes iban caminando por la carretera cuando se encontraron con una bella mujer que intentaba cruzarla en un sitio lleno de agua. Sin vacilar, uno de los monjes cogió a la mujer y la llevó al otro lado de la carretera. Horrorizado, el otro monje siguió el resto del camino hablando sin cesar de cómo su amigo había quebrantado las normas al tener contacto con una mujer. Desconcertado, el monje replicó: yo dejé a la mujer una milla atrás en la carretera, pero tú sigues llevándola. Historia espiritual. Puede haber culpa donde hay demasiada virtud. Pascal, Pensamientos. El culpable huye cuando ningún hombre lo persigue. Biblia, Proverbios 28:1. Aunque me gustaría omitir este capítulo, sería negligente en mi obligación hacia usted si no dijera unas pocas cosas importantes sobre la culpa. Puede ver que soy como todos. No me gusta abordar la culpa. La doctora Joan Borisenko ha escrito un libro excelente sobre la culpa titulado La culpa es la maestra, el amor es la lección, que recomiendo a todos. La culpa es la fuerza más inconsciente y destructiva imaginable que se alberga en el interior de un ser humano. Es letal, porque es tan dolorosa que la mayoría de nosotros la bloquea a fin de no sentirla en absoluto. Sin embargo, existe dentro de nosotros como un saboteador oculto, aniquilando nuestra autoestima, envenenando nuestras relaciones e impulsándonos a realizar elecciones destructivas en contra de nosotros mismos. No existe ninguna persona que haya trabajado en autocuración que no haya confirmado la presencia de sentimientos de culpa. Sin embargo, cuando nuestro trabajo progresaba, la culpa desenterrada era penetrante e impactante en su inclemencia. El cáncer es como una máquina de culpa gigante en la que usted puede entrar si la culpa y la vergüenza que mantiene reprimidas alcanzan un nivel intolerable de toxicidad. Debajo de la superficie de la ira y del resentimiento se extiende una base sólida de culpa enterrada. Lo mismo ocurre con los ataques de ansiedad. Debajo del pánico que fluye libremente hay una oleada de culpa. Si usted puede ponerse en contacto con ella, permitiéndose llorar, encontrará que el miedo se disuelve en alivio. Una lección acerca de la culpa. La chica en las vías del ferrocarril. La primera vez que enfermé de cáncer, tuve que reunir todas las energías que hay dentro de mí misma a fin de encontrar la fuerza de voluntad para superar mi tremendo miedo y sobrevivir. Cuando miré hacia mi interior, apareció una visualización de una parte de mí que quería arrojarse a las vías del ferrocarril y morir. Darme cuenta de eso fue aterrador. Realmente había una parte de mí que quería morir. Mientras luchaba por mi vida, esta parte oculta de mí emergió en esa fantasía extraña de vías de ferrocarril y muerte. Ese seguía siendo un misterio en el que trataría de ahondar, pero, intentándolo como pude, no fui capaz de atravesar el velo para sentir el dolor que podía curarme. Fue muchos años más tarde, después de haber iniciado la autocuración, cuando el universo suministró el conjunto apropiado de circunstancias para activar la clave hacia una parte enterrada de mí misma, y se me reveló un trauma infantil en un momento impactante de claridad y comprensión. Recuerdo una escena del pasado en la que yo tenía 5 años.
La paz y la tranquilidad de la mañana fueron destrozadas por la aparición de un policía en la puerta de entrada a la casa. Recuerdo el dolor y el sobresalto en el rostro de mi madre cuando el policía le dijo que mi padre había tenido un grave accidente. El hombre le explicó detalles terribles. Mientras corría para alcanzar el tren, mi padre había caído, siendo arrastrado y luego arrojado sobre las vías férreas por el tren en movimiento. Recuerdo el terror que sentí al visitar a mi padre y verlo dolorido en una cama de hospital. Me mordí los labios para contener las lágrimas. Mi Padre Todopoderoso, abatido por un accidente casi fatal. Aunque estaba plenamente recuperado, de algún modo yo había interiorizado la responsabilidad por el accidente de mi padre. De algún modo pude haberlo evitado. De algún modo todo era culpa mía. Debo decir aquí que nadie me culpabilizó por el accidente. Hasta el momento en que comprendí y sentí el dolor de mi culpa interiorizada, no supe ni por un instante que en realidad me había responsabilizado por el accidente de mi padre. Darme cuenta de esto fue absolutamente sorprendente. Ahora sé que los niños se sienten responsables de curar el dolor en las vidas de los poderosos adultos, en los que se vuelcan en busca del amor que necesitan para sobrevivir. Esto es un hecho simple. ¿Por qué es así? No lo sé. Simplemente es así. Los niños llevan voluntariamente la carga de culpa por los adultos que aparecen en sus vidas. La mayor parte de esta carga es asumida inconscientemente y nos ata con malsanos lazos de culpa a las figuras familiares. ¿Alguna vez has sentido que las lágrimas inundaban sus ojos al pensar en su madre o en su padre? Muchas veces esto es un síntoma de malsanos sentimientos de culpa vinculados a la figura familiar, que nos paraliza emocionalmente y hace imposible avanzar en la vida en el plano emotivo. Aunque recordaba racionalmente el accidente de mi padre, no era capaz de entrar en contacto con el dolor y la culpa para curarlos. El cáncer me ayudó a liberar la culpa y la vergüenza interiorizadas a lo largo de mi vida. Esta es parte de la razón por la cual el cáncer fue un don tan importante para mí. Esa culpa y esa vergüenza estaban costándome la vida. Debido al reconocimiento y a la liberación de mi propia culpa enterrada, soy capaz de centrarme en el dolor de quienes llegan a mí en busca de ayuda y curación. Ahora sé que esos bloqueos emocionales llegan a almacenarse en nuestros cuerpos como una enfermedad grave. La peor parte acerca de la culpa es que, en general, resulta tan dolorosa que la negamos. Entonces se convierte en un saboteador inconsciente que nos lleva a efectuar elecciones malsanas que reflejan nuestra falta de autoestima. La culpa nos paraliza impidiéndonos actuar por nuestro propio bien. Simplemente nos convertimos en rehenes indefensos de nosotros, porque estamos cautivos dentro de nosotros mismos por una fuerza desconocida que sabotea nuestras acciones para el bien a través de sentimientos de vergüenza e indignidad. Es como si fuéramos rehenes de una parte malsana de nuestro propio yo. Puesto que, por lo general, este proceso es inconsciente, nuestra responsabilidad personal hacia nosotros mismos es buscar la ayuda que necesitamos para descubrir esos sentimientos enfermizos y lanzarlos al amor y a la luz. Solo entonces podemos llegar a ser individuos facultados, libres para realizar las elecciones sanas y esclarecedoras que dan lugar a vidas significativas y felices. ¿Recuerda al hombre maravilloso que habló anteriormente, el que trabajó en la curación de su niño interior llamado Chucky? A medida que progresaba en el método de trabajo, este hombre llegó a sentir dolor en el brazo y en el codo izquierdos. Comenzó a tener accesos de ansiedad temiendo un posible ataque cardíaco.
Enfocamos el problema intentando descubrir lo que el cuerpo de este hombre estaba tratando de comunicarle, con el objeto de ayudarlo en su curación interior. Este enfoque positivo mitigó los sentimientos de pánico y miedo. A través de la relajación, la meditación y la visualización, sondeamos el bloqueo en su brazo e interpretamos el mensaje de su cuerpo. El hombre recordaba un día de otoño, siendo adolescente, en el que se le pidió que barriera las hojas. Su madre le había pedido primero a él que comenzase a barrer, pero él había esperado unos pocos minutos mientras su padre realizaba la tarea. Al cabo de un rato, relevó a su padre en la tarea de barrer las hojas y estaba terminando el trabajo de mala gana cuando su madre salió corriendo de la casa, gritando que su padre había sufrido un ataque cardíaco. En medio del pánico resultante, su madre lo culpó por el ataque cardíaco de su padre. Mi paciente apenas podía recordar con claridad los acontecimientos que siguieron. Refirió por partes la confusa nebulosa del funeral de su padre y un sentimiento de culpa y angustia que nunca le abandonó. Aunque se había recuperado del abuso del alcohol durante muchos años, este acontecimiento nunca había emergido en un nivel afectivo de alguna significación. Trabajamos juntos para desenterrar todo el dolor en un nivel afectivo, especialmente en el perdón y la liberación de la culpa. Mi paciente se daba cuenta de que se sentía demasiado culpable para vivir. Tenía que perdonarse a sí mismo y darse autorización para vivir. Con el paso del tiempo, el amor incondicional, el perdón y la comprensión permitieron a este hombre curar sus ataques de ansiedad, el cáncer y, cuando finalmente comprendió su gran miedo a amar, las causas del alcoholismo. He ayudado a muchas personas a darse cuenta de que la culpa inconsciente hacia un ser querido en realidad estaba obligándolos a obedecer un deseo inconsciente de muerte, bajo la forma de cáncer o de abuso de alguna sustancia. He visto a personas enfermas de cáncer darse cuenta de la sensación de que los familiares fallecidos estaban llamándolos hacia el otro lado. Estas personas necesitaban darles autorización consciente para seguir en la vida y vivir. Estos sentimientos son muy comunes y muy humanos. Solo cuando los negamos, tienen el poder de herirnos y destruirnos. En la comprensión consciente de la verdad, siempre hay curación. Es una lamentable tendencia humana resistirse y combatir aquello que nos permite lo mejor. La curación requiere valor y esfuerzo consciente para superar la tremenda resistencia. Recuerde, la verdad siempre nos hace libres. Soy muy feliz de que este capítulo haya terminado. Los sentimientos de culpa son hipnóticos. Desvían nuestra atención desde el momento presente hacia un centro en el pasado, una barricada frente al amor y a la intimidad que debe ser desmontada ladrillo a ladrillo hasta que desaparezca y seamos libres. Desplace su centro desde el pasado hasta el presente, hasta usted mismo y su propia libertad para tener alegría, amor, paz y salud. Usted lo merece, es digno y muy amado. Ejercicio. ¿Cómo controlar y salir de un ataque de ansiedad? Sienta la presión que se forma dentro de usted. El tremendo miedo que fluye libremente. Armonice con el sentimiento, tratando de flotar debajo del miedo. ¿Qué ha sucedido para hacer que se sienta atrapado por la culpa?
Está asfixiándose. Salga a respirar. Permita que las lágrimas fluyan libremente. Sienta la tensión liberándose en todo su cuerpo. Siéntase libre de llorar. Rodee su cuerpo con sus brazos y diga: te amo y te acepto exactamente como eres y estoy cuidando de ti. Mírese en el espejo. Vuelva a decir en voz alta: te amo. Escriba sus sentimientos en su diario. ¿Qué ha aprendido sobre usted mismo? Tome un baño. El agua ayudará a su cuerpo a sentirse sólido y fuerte. Afirmaciones. Soy digno de recibir mi bien. Estoy abriéndome para recibir mi bien de parte de los demás. Soy bastante bueno. Me concedo autorización para disfrutar mi vida. Me libero de la necesidad de enfermedad y dolor para recibir la atención, el reconocimiento y el amor que necesito y merezco en mi vida. Me abro alegremente para recibir esos dones. Me libero de mi necesidad de dolor y sufrimiento. Me libero de la culpa y del miedo que me han retenido, impidiéndome abrazar con gozo el flujo de la vida y armonizarlo con mi gran bien. Todas las experiencias dentro de mi cuerpo y de mi vida existen para enseñarme algo valioso sobre mí mismo. Manejo las experiencias con gratitud y utilizo la sabiduría que tengo para dirigir mi vida en el orden divino correcto. Todo está bien en mi mundo. Revolución. Hubo un tiempo en la vida en que luchaba por ir hacia arriba, pero realmente me encaminaba hacia abajo. Entonces, luché dura y desesperadamente para ir hacia abajo, pero realmente estaba flotando hacia arriba. Para que veas, se me ha enseñado a ver el mundo al revés. Por consiguiente, creía que abajo era arriba y arriba era abajo. Y en ninguna parte, por donde caminé, el terreno era firme. Entonces tomé el mundo en mis manos e hice que se quedase inmóvil, a fin de poder recuperar mi equilibrio después de que mi cabeza se aclaró, calmé mi corazón y caminé con valor y temor reverente directamente hacia adelante. Paloma blanca. Cuando el sol brilla en la mañana y la noche está de fuga, es un nuevo día, es un nuevo día, y yo vuelo hacia el sol. Una paloma blanca, soy solo un pájaro en el cielo. Una paloma blanca, sobre las montañas vuelo. Nadie puede quitarme mi libertad. Puedo sentir la luz del sol matinal, puedo oler el heno recién crecido, puedo oír las voces de Dios llamando desde mi camino de dorada luz cenital. En un tiempo tuve mi parte de pérdida. En un tiempo me inmovilizaron con una cadena. Sí, trataron de quebrantar mi poder. Todavía puedo sentir el dolor. Nadie puede quitarme mi libertad. Nadie puede quitarme mi libertad. Hans
Bowens.